Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio de damas. Bueno, yo sé que a veces también los varones también se conectan y son bienvenidos también, es palabra de Dios, amén. Y siempre traigo, verdad, un consejo para la mujer. Así que para los que no me conocen, mi nombre es María García, soy la pastora, la esposa del pastor David García. Y la Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a ustedes a esta transmisión. Ha sido ya un larguito tiempo que no estaba aquí presente con ustedes, pero de nueva cuenta, ¿verdad? Por la misericordia y la bondad del Señor estoy aquí con ustedes de nueva cuenta. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, a mis hermanas también. A mis hermanas aquellas que estuvieron allá en el retiro, ¿verdad? En el retiro de Ruach, no puedo pronunciar muy bien, pero fue el retiro de la CECER, allá en California. Fue de mucha bendición, definitivamente fue algo glorioso, venimos con mucha bendición. Y todas mis hermanas, aquellas que que nos acompañaron, allá nos pudimos saludar, nos pudimos ver, nos pudimos abrazar. Y qué hermoso, fue una coinonía hermosa, pero sobre todo también la palabra, ¿verdad? La bendición de la palabra de Dios, que eso es lo que nos trae esa edificación, ¿verdad? Esa transformación, ¿verdad? De su palabra, aleluya. Así que quiero darles las gracias a todas mis hermanas que estuvieron sirviendo en aquel retiro, que el Señor las bendiga infinitamente. Gracias, hermanas, por su servicio, que el Señor les multiplique en gran manera por todo el servicio que ustedes prestaron. Sabemos que no lo hacen para el hombre, lo hacen para el Señor, y definitivamente Dios mira con agrado su servicio. Así que no quisiera darles un pequeño anuncio rápidamente por los servicios que continuarán para esta semana, primeramente Dios, ¿verdad? Mañana tenemos el servicio familiar, si nos pueden acompañar a las 7 de la noche, es un servicio presencial. Si tienen cualquier pregunta, pues pueden llamar al 971-330-8787. Ese es el teléfono, ustedes pueden llamar para cualquier información. El día domingo tenemos también el servicio presencial a las 11 de la mañana, 11:30, perdón. Y también es presencial, así que también vamos a tener la palabra, ¿verdad?, siendo ministrada por nuestro pastor. Y es una bendición el que estemos aquí de nueva cuenta. Y el martes, hermanas amadas, el lunes tenemos el discipulado, que ese, verdad, no lo transmitimos, pero bueno, los hermanos ahora sí que se conectan por Zoom, ¿verdad? Tenemos el servicio, el discipulado, que es a las 7 de la noche. Si tiene alguna pregunta, puede llamar. En la página del Renuevo están ahí toda la información de los servicios, los horarios y todo. El día martes tenemos el servicio de oración e intercesión a las 7 de la noche. Mande sus peticiones, háganos parte de ellas. Estamos para servirles, estamos anotando esas peticiones, las llevamos al Señor, sabiendo que Él tiene en su voluntad el control de todas las cosas, y Él sabe el momento, ¿verdad? Sabemos que dice su palabra que el que se acerca, ¿verdad?, hay que acercarse con fe, ¿verdad? Y nos acercamos con fe, pero también sabemos de que el Señor tiene su tiempo para cada uno cuando va a responder nuestras peticiones. Él conoce, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar ante su presencia exigiendo. No, es por su pura misericordia que Él incline su oído a nuestras necesidades. Amén. Y bueno, vamos a orar. Si me acompaña, vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano, Señor, nos ha sostenido, Señor amado. En este momento, Padre de la gloria, te agradezco, Padre, por la bondad que has tenido con cada una de nosotras. Señor, gracias porque has mantenido, Señor, nuestros hogares, Padre eterno, seguros, Señor. Has mantenido, Señor, tu fidelidad, Señor, lo que tú dices en tu palabra, que nada nos hará falta, Padre.
Y estamos seguros, Señor amado, que en este momento tu palabra no nos ha faltado ni nos faltará, porque estamos, Señor, tomando del agua tuya, Padre, de ese alimento que no perece, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en medio de esta enseñanza, Padre, y que tu palabra, Señor, traiga el efecto, Padre, por lo cual ha sido enviada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en medio nuestro. Pon tu palabra en mis labios, Señor, depositas tu fresca unción sobre mi vida, Padre. Que tu favor, Señor, sea con cada una de nosotros, Padre. Y que la palabra, Padre eterno, sea, Señor, hecha, Padre, por obra, Padre de la gloria. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre eterno. Que este conocimiento, Padre, no nos envanezca, sino más bien que este conocimiento nos lleve a esa estatura del varón perfecto, Padre, en el nombre de Jesús, porque esa es tu voluntad, que tus justos vayan de gloria en gloria, Padre, aprendiendo, mi Dios amado, la voluntad tuya, Padre, para hacerla conforme, Señor, tu deseo. En el nombre maravilloso de Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Amén, amadas hermanas, pues es algo glorioso en el cual el Señor, ¿verdad? Cada vez que el Señor pone una palabra, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? El Señor habla a nuestro corazón, bueno, en este caso, ¿verdad? Me ministra a mí primeramente, porque definitivamente la palabra es viva y eficaz y siempre lleva el efecto, ¿verdad? Siempre el efecto para lo cual ha sido enviada su palabra. Mire, quisiera hoy hablarles un tema que lo estaba meditando, ¿verdad? Se llama ejercitando la piedad, ejercitando la piedad. Este tema me encantó tanto porque, bueno, de hecho, cuando nuestro apóstol, ¿verdad? En estas últimas semanas ha estado hablando, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del sembrador, del soldado, y verdad, él ha estado hablando, verdad, cómo un ejército se prepara, cómo un ejército, verdad, se enlista, verdad, cómo es que todo lo que tiene que llevar un buen soldado, ¿verdad? Pero algo que sí aparte de lo que se ejercita, ¿verdad? Como ejercitarse en la perseverancia, ejercitarse en las buenas obras, ejercitarse en la fe, ejercitarse en la misericordia, en la autoridad, en tantas cosas, ¿verdad, hermana? Pero hoy veo que también, ¿verdad? Debemos ejercitar la piedad. La piedad, porque va de la mano de todas esas. El hecho de que seamos en un ejército sonara como que fuéramos así como en un carácter aguerrido y todo, pero tenemos ejercitando la piedad. Muchos tienen el concepto que piedad pues es como algo que ya no se usa, como decir, ¿verdad? Como que sonara como religioso hasta cierto punto, pero yo quisiera darle, antes de comenzar, primeramente con los conceptos, porque quisiera entrar un poquito en conocimiento acerca de cómo es que nosotros venimos a entender esta piedad. Y mire, mire lo que dice la palabra del Señor. En primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea que el hecho de que nosotros nos ejercitamos, ¿verdad? En lo físico, pues es bueno, ¿verdad, hermanos? Yo no digo que es malo, ¿verdad? Muchos, hay que cuidar este templo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Le comentaba a veces a mi hermano que hace tanto ejercicio en las mañanas y lo veo que todo el tiempo está en el gimnasio, y entonces le mandaba yo un texto, pero no por molestar, porque la palabra no es para molestar, ¿verdad? Y le mencionaba este texto y le decía, el ejercicio bueno, en unas versiones dice de poco, pues como esta dice de poco aprovecha, ¿verdad? Ejercítate, ¿verdad? En la piedad. Entonces me decía él, me ponía a mí de regreso, pero haz ejercicio. Digo, sí, hago ejercicio, también salgo a hacer mi ejercicio también, le dije, porque es bueno para la salud. Pero, ¿qué tanto ponemos más atención
también en nosotros, en saber que nos estamos ejercitando para la piedad. Porque es algo que en la palabra de Dios nos demanda, ¿verdad? Que debemos debemos ser como Jesús anduvo. Jesús tuvo piedad de nosotros, por el hecho de que nosotros teníamos un destino incierto, ¿verdad? Estábamos para condenación, pero el Señor que se derramó para nosotros, Él se despojó de sí mismo. Y fíjese, entonces mire lo que le quiero comentar. Perdón. Todavía aquí me cuesta un poquito. Perdón. Mire, nosotros, el misterio de la piedad ha sido revelado por la propia persona de Jesucristo, como le mencionaba. Nuestro Padre Celestial es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que él se reveló a nosotros a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, cuando el Señor experimentó el despojarse, ¿verdad?, de su gloria y entrar en un cuerpo humano, decidió servir al Padre como hijo, siéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses 2:8. En la vida lo más importante, ¿verdad?, era la intimidad y la comunión. La comunión que él tenía con relación con su Padre. Esa comunión, ¿verdad?, la vemos realmente, ¿verdad?, cómo es que el Señor, ¿verdad?, Él se iba, ¿verdad?, Él quería siempre estar en comunión con Él cuando subía, ¿verdad?, apartarse para estar en oración, ¿verdad? Y miren de que realmente nuestro Dios nos dio el mejor ejemplo en todo esto, para poder caminar en una piedad que realmente, el llamarnos, porque en la Biblia menciona de muchos hombres y mujeres piadosas. Y como les mencionaba, muchas veces creemos que la piedad solamente he escuchado que a veces dicen, es que suena muy religioso cuando dices, a alguien ya no, es más, ya no se le puede decir, como decir que a alguien le digan, el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal, ya no escuchas, ella es una mujer piadosa. Bueno, no sé si ustedes, o yo no sé si ya, porque yo no he escuchado, que se den a conocer por la piedad, por este ejercicio de la piedad. A lo mejor son muy pocos, ¿verdad?, que se lleguen a escuchar. El pastor es un hombre piadoso, o la mujer servidora es una mujer piadosa. Entonces, casi no se escuchan esos términos, ¿verdad? Bueno, me refiero en esta forma de decir las cosas, pero el Señor nos dio el mejor ejemplo, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario y tuvo piedad de nosotros. Pero quisiera seguir hablando de esto. Dice, en la vida del Señor lo más importante era su intimidad, comunión, relación con su Padre, dándonos el ejemplo de que debemos vivir en una manera santa, piadosa, trazando su propia vida terrenal. El modelo de vida que Él anhela que vivamos, nadie puede vivir piadosamente si no se le han revelado el misterio de la piedad. Hay dos cosas que nos hacen que nos sujetemos a Él: el temor de Dios en nuestro corazón y el amor a Dios. No es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios, ya que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Eso lo dice en Santiago 2:19. El temor de Dios es uno de los 7 espíritus, ¿verdad?, que eso mencionan en Isaías 11:2. Y el amor de Dios viene como resultado de haber sido amados por el primero. En primera de Juan 4:19, y de conocerle y de experimentar su misericordia hasta que lleguemos a comprender cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad de su amor. Eso lo menciona en Efesios 3:18.
Tener la revelación del misterio va más allá, hermanos, de un simple conocimiento intelectual, más allá de un conocimiento intelectual, el misterio, ¿verdad? Este misterio de la piedad. Y entenderlo nos inspira a vivir piadosamente. Porque fíjense, hermanos, que cuando uno entiende este gran misterio, este gran conocimiento de esta palabra, de cómo el Señor vino a hacer esta obra redentora a nuestras vidas, nos inspira a vivir piadosamente y prepararnos para casarnos con el Señor, hermanos. Porque la esperanza no avergüenza. Nosotros esperamos en su venida, porque un piadoso, un hijo de Dios, uno llamado piadoso, piadosamente, pero nosotros somos piadosos, ¿verdad? Porque creemos a la palabra, pero nos debemos ejercitar en el ejercicio de la piedad, no por solamente tener el nombre de piadoso, sino ejercitar la piedad, ejercitarla. Porque, hermanos, muchos pueden decir, él es cristiano, pero a veces sus hechos denotan otra cosa. Muchas veces, mire, una de las cualidades que tiene la piedad es que es compasivo. Es compasivo. Y muchas veces no tenemos ni siquiera un poquito de compasión, a veces por el prójimo. Pero ahorita voy a entrar en más detalles acerca de estas cualidades de la piedad. Entonces, fíjese que cuando el Señor se manifiesta en alguien, en dar a conocer esta revelación del misterio de su piedad, nosotros entendemos ya no a cabalidad, pero sí se nos revela el corazón de todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces es cuando viene ese nuevo nacimiento. Por eso muchos no han tenido un nuevo nacimiento, porque no han tenido la revelación de este misterio de la piedad, que Dios tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia, tuvo piedad de nosotros, de cada uno de nosotros. Este misterio es hermoso porque nos lleva a ir a conocerle más y más a Él, más y más. ¿Por qué viste ese amor tan grande? Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese famoso versículo que todos lo conocemos, pero que muchas veces no nos ponemos a pensar que la piedad que Dios tuvo con nosotros, muchas veces nosotros no reflejamos ni un poquito, ni siquiera por nuestro prójimo, por aquellos que necesitan también ser alentados, ser ayudados, ¿verdad? Por la misericordia del Señor a través de nuestras vidas, y que no es por nosotros, sino es por Él. Porque nosotros somos instrumentos para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, como Él fue manifestado en la carne, ¿verdad, hermano? La Biblia de las Américas, mire, tiene una llamada que explica que se tradujo Dios manifestado en carne. Esto era un misterio en el pueblo de Israel, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad? Que hasta hoy en día, ¿verdad? El pueblo de Israel todavía no, pues, ¿verdad? Ellos no entendieron, ¿verdad? No entendieron el tiempo de su visitación. Ellos esperaban al Mesías, ¿verdad? Esperaban de una manera diferente, pero nunca se imaginaron que iba a estar encarnado, ¿verdad? Fue manifestado en carne. Y mire, ustedes saben que los profetas, ¿verdad?, escribieron acerca de esa venida, pero ellos, ¿verdad?, nunca creyeron, hermano, que el Mesías no sería un profeta más, sino el mismo Dios, hecho carne. Ellos esperaban a un rey humano, algo que se les presentara, ¿verdad?, como con algo como fanfarrias, o no sé cómo se esperaban que el Señor fuera manifestado, pero imagínense, nació en un pesebre.
fue manifestado, fue encarnado, ¿verdad? ¿Verdad? En el vientre de María. Ustedes conocen la historia. Entonces ellos no asimilaron eso, no asimilaron eso. Ellos, como les digo, esperaban a un rey humano que los libertara del señorío de los, ¿verdad? De los romanos, y no le reconocieron porque vino realmente en forma de siervo. Definitivamente él vino para servir. No para ser servido. Entonces, una de las cualidades que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como piadosos, es servir a Dios. Porque Él sirvió, hermanos. El Señor vino para servir, no para ser servido. Entonces, nosotros venimos ahora sí que en este caminar, en este camino de salvación que Dios, ¿verdad? Nos introdujo. Aleluya, es para servirle con todo nuestro ser. Que un piadoso tenga estas cualidades de servicio hacia Él, ¿verdad? Recuerden que no lo hacen para el hombre, lo hacen para el Señor. Amén. Y este misterio fue revelado también, hermanos, también a Juan, quien describe a Cristo como ¿verdad? Juan lo describe en la faceta de águila y lo demuestra a través de su evangelio, que Jesucristo, ¿verdad? Es el verbo hecho carne. Eso lo vemos en Juan 1:14. En otras palabras, ¿verdad? Que Jesús es Dios. El Señor enseñó que Él era el Hijo de Dios. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Usted conoce que se escandalizó porque decían que blasfemaba. Pues se hacía igual a Dios. Imagínense, para ellos era una forma como sí, pues blasfemia. Nadie puede concebir eso, ¿verdad? Si no le es revelado por el Espíritu. Nadie puede, ¿verdad?, concebir esto si no le es revelado por el Espíritu. Definitivamente, por eso digo que alguien que no ha nacido de nuevo tiene que ser revelado por el Espíritu. A veces queremos forzar las cosas en alguien que queremos que conozcan al Señor y que hacemos lo imposible porque conozcan y que se metan al río que nosotros estamos sintiendo. Pero hermanos, no a todos se les ha revelado, pero es poco a poco. No digo que con eso nos desanimemos y no proclamemos el nombre de Dios. Sigamos proclamando el nombre de Dios con nuestras obras, con nuestra manera de vivir, porque dice la palabra que hay que vivir piadosamente, conducirnos de esa manera piadosamente. Y en esa palabra de piadosamente van las obras, va el servicio, va la entrega, la dedicación, la devoción a Dios. Pero a veces, ¿verdad? Podemos dar mal testimonio. Podemos dar mal testimonio a nuestra propia familia, a nuestros hijos. A veces, ¿verdad? Son el domingo, ¿verdad? Y en vez de, ¿verdad? De que nos vean, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Chispas para irnos al servicio. Más bien a veces, está haciendo frío. Mejor hoy lo veo por internet. Hoy mejor me conecto. No voy. Pero no, hermanos, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse, porque para nosotros es un beneficio estar inquiriendo en el Señor. Amén. Así que nosotros no presionemos a nadie, hermanos, en que alguien quiera venir a que, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Lo toque, lo transforme. Esto es poco a poco. Esto no es a la fuerza. Esto es por voluntad y revelación, pero sobre todo revelación, porque una vez que se te revela, tu voluntad la entregas completamente al Señor, la rindes a Él. Ya, Señor, me rindo a ti, como dice el canto, hoy me rindo a ti, o haz de mí lo que quieras hacer, pero es que ya estás rindiendo la voluntad completamente a Él. Entonces, las facetas, ¿verdad?, de un piadoso no es de la noche a la mañana, que eso se va a desarrollar en nosotros. Una vez que se nos ha revelado, empieza un crecimiento, ¿verdad? Amén. Dice, perdón. Así que mire,
los apóstoles fueron, ¿verdad, hermanos? Fueron testigos, ¿verdad?, oculares de que Cristo había resucitado, y pudieron escribir que no solo lo vieron, sino lo contemplaron y lo palparon. Esto fue en la, ¿verdad?, en la manifestación de su carne, cuando Él estuvo en carne, ¿verdad, hermanos? Entonces, este es este misterio de la piedad, que uno va entendiendo cómo es que Dios se manifestó en carne, hermanos. Estuvo con los apóstoles, comió con los apóstoles, y me quiero imaginar que también durmió, porque pues también, ¿verdad?, Él caminó con ellos, y ellos mismos son testigos oculares de la venida, de la presencia de Dios que estaba con ellos, o sea, en carne, pues, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que a nosotros que no lo vimos, que no lo palpamos, pero dice la palabra que somos 3 veces dichosos, somos bienaventurados, porque no viendo hemos creído. Este evangelio se nos reveló por la fe en Jesucristo, por la revelación de su Espíritu. De otra manera no hubiera sido así. No hubiera sido así. Por eso es pura misericordia, hermana, y pura piedad de Él, que tuvo piedad de nosotros, para que viniéramos a esa revelación hermosa y que nos pudiera redarguir desde pecados, de nuestras tinieblas, Padre, de la gloria, que estábamos hundidos en la miseria, en la desesperanza, pero se nos reveló. Se nos reveló el Señor, no en carne, porque el Señor dejó al Espíritu Santo, que ahora dice que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Pero le hemos creído, y eso nos hace justos delante de su presencia, y nos hace también piadosos, pero no solo de nombre, sino que también vayan sus obras delante de nosotros para hacer lo que Él quiere que haga, porque dice la palabra que andemos como Él anduvo. ¿Y qué anduvo haciendo el Señor? No dice la palabra del Señor que Él anduvo sanando ciegos, levantando muertos, liberando al cautivo. ¿Cuánto andaba haciendo? Pero porque tuvo piedad de toda esa gente, de todo lo que miraban sus ojos. El Señor tuvo compasión, hermano. Entonces, definitivamente nuestro Dios tan misericordioso que es con nosotros. Mire, entonces palparon al Señor, ¿verdad, hermanos? Pedro escribió que era testigo ocular, pues había visto en el monte de la transfiguración. Eso lo vemos en 2 de Pedro 1, 16, 18. Pablo también le vio glorificado cuando lo llevaron al tercer cielo, ¿verdad? Usted conoce esa parte, ¿verdad? Que cuando lo llevaron al tercer cielo y pudo escribir que Cristo es la imagen exacta de la naturaleza de Dios y que en Él habitó la plenitud de la deidad. Bendito Dios, aleluya. El misterio de su encarnación está envuelto en el gran amor de Dios, la mano del Señor, ¿verdad? Que se extendió sobre todos aquellos, ¿verdad?, que miraron ocularmente, miraron esas manifestaciones del Señor. Qué glorioso, cuando lo vieron ascender hacia los cielos, fueron testigos. Y en ese momento pues estaba, ¿verdad?, ese avivamiento, esa entrega, porque el mensaje de la palabra se extendiera y que todos supieran que había un Dios todopoderoso que vino a entregar su vida para salvarnos de la ira venidera y de la perdición, y no estuvieron callados. Ustedes saben que tuvieron persecución, tuvieron angustias, pasaron hambre, tormentas, cuántas cosas no pasaron. Pero esta gente era piadosa, tenía el temor de Dios, tenían el temor de Dios. Amén. Y otra del misterio de esta piedad, hermanos, como les mencionaba, el primero fue el manifestarse en carne. Pero mire la justificación por el Espíritu. En la Escritura, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, el Señor que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Sin embargo, voluntariamente cargó sobre Él todos nuestros pecados, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, a fin de que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A tal punto que llegó a expresar
Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado lo separó de Dios. En ese momento cargó con todo el pecado de nosotros, hermano. Pero mire cómo el Espíritu lo glorificó al Señor. Levantándolo de la muerte, ¿verdad? Resucitándolo. Es por esa razón, ¿verdad?, que necesitó ser justificado por el Espíritu, y una vez justificado en el Espíritu, le levantó de entre los muertos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque esta esperanza nos vivifica. Aleluya, hermano, el que no tiene esa esperanza, dice la palabra, ¿verdad? El que tiene esa esperanza se purifica. Nosotros tenemos esa esperanza, hermano, que nuestro Dios resucitó, se levantó entre los muertos, y también dice que regresará el Señor por su iglesia amada. Déjeme tomar un poquito de tecito. La Escritura nos dice que Dios necesitó, habiendo soltado los dolores de muerte, por causa era imposible que la muerte lo detuviera. Esto está en Hechos 2:24, ¿verdad? Por lo cual el Espíritu que lo levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Esto lo vemos en Romanos 8:11. Hermanos, entonces, estoy haciendo una resumen, se podría decir, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mire, entonces fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y mire, y contemplado por los ángeles. Los ángeles tampoco sabían que el Mesías iba a ser el Verbo hecho carne, aunque fueron testigos de muchas cosas, hermano, desde el principio, ¿verdad? María tuvo, ¿verdad?, como ustedes saben, una visitación del ángel Gabriel, que con un mensaje de Dios, ¿verdad?, que era con un mensaje del Señor, ¿verdad?, que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios. Eso lo vemos en Lucas 1:34-35. También los pastores fueron visitados por los ángeles, quienes les dijeron que el Mesías había nacido y que lo encontrarían envuelto en pañales. Esto lo vemos en Lucas 2:11-12. Esto hablando de los ángeles también, hermano, que los ángeles contemplaron, ¿verdad?, esa manifestación de que el Señor, ¿verdad?, vino a la tierra, fue encarnado, ¿verdad? Y cómo nuestro Padre Celestial se despojó de su gloria para venirnos a dar vida eterna a nosotros. Bueno, no sé si a usted le hace pensar, pero yo cada vez que medito en eso, a veces, como dijera un pastor, quiero volver otra vez a aceptar a Jesús. Quiero volver otra vez a aceptar a Jesús. Y le digo, Señor, definitivamente no merecíamos tu bondad. Éramos impíos. Perdón. Pero él se despojó, y dice la palabra que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos dio vida eterna. Así que mire que los ángeles caídos y las potestades de las tinieblas tampoco sabían que Jesús, ¿verdad?, que era Jesús, pues cuando el Señor entró en una sinagoga, los demonios le gritaron. Usted conoce este pasaje, que decían ellos, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Esto, ¿verdad?, realmente nos deja ver que
que sí les había notificado que vendría el Mesías, pero jamás imaginaban que sería el mismo Dios hecho carne. Por eso ellos no pudieron confesar que el Señor vino en carne. Esto lo dice en primera de Juan 4, 2 al 3, ¿verdad? Dice que ningún espíritu que no confiesa al Señor, ¿verdad? Quiero leerlo, ¿verdad? Déjenme buscarlo rápidamente, ese no lo anoté aquí, perdón. Pero dice que está en primera de Juan 4, del 2 al 3. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y luego dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, es el anticristo, ¿verdad? Ese no quiere confesar, no confiesa. Así que es tremendo todo eso, hermanos, porque realmente, ¿verdad? El enemigo que, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Que dice la palabra que él, ¿verdad? Se paseaba entre las piedras preciosas y todo, ¿verdad? Usted conoce toda la rebelión que hubo de parte de él, ¿verdad? Allá en el cielo, y todo lo que hizo. Y pues ellos no sabían, ¿verdad?, que él iba a venir en carne, pero no lo pueden ni confesar, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra en el Salmo 22, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, habla cuando narra cómo el Señor fue rodeado de potestades de las tinieblas cuando estaba en la cruz. Potestades en forma de toros, perros y búfalos. Y el diablo, ¿verdad?, como león rugiente. No sabían que el Señor vencería a la misma muerte, y que su muerte en la cruz sería la ruina para ellos y la victoria para nosotros, aleluya. Por eso lo marca en 1 Corintios 15, 54 al 55. Entonces, hermanos, otra vez les quisiera resumir un poquito. Fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, ya lo estamos viendo y explicando, y ahora proclamado a los gentiles. Al principio se creía que la salvación era únicamente, ¿verdad?, para Israel. A los gentiles los llamaban perrillos. El Señor le dijo al apóstol Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos, y por ello fue quien predicó el primer sermón a los judíos en el día de Pentecostés, en donde, ¿verdad?, se convirtieron 3,000 personas. También predicó la primera vez a los gentiles cuando el Espíritu fue enviado en la casa de Cornelio. Usted conoce la historia en eso, ¿verdad? Entonces, proclamado a los gentiles. Nosotros no teníamos, para nosotros no éramos pueblo de Dios, ¿verdad? Era para los judíos. Pero dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, definitivamente, nosotros, ¿verdad? Ahorita a Israel sabemos que lo tienen en pausa, ¿verdad? Y ahorita nosotros somos, ¿verdad?, los que estamos en el proceso de esta preparación para, ¿verdad?, cuando venga el Señor en su venida, ¿verdad?, pues nos arrebate, nos lleve de esta tierra, ¿verdad? Si es en la voluntad de Él, ¿verdad? Pero ahorita es el tiempo de nosotros, que no siendo, ¿verdad?, hijos, ¿verdad?, Él nos llamó, nos adoptó como hijos de Dios también. Entonces, nuestro Padre Celestial definitivamente nos amó de tal manera que
que su amor, ¿verdad? No, a veces es incomprensible, tanta misericordia, tanto amor que nos tuvo el Señor, o nos tiene, mejor dicho. Porque habernos visto a nosotros, hermanos, definitivamente me quedo sin palabras, porque digo, Señor, cuánta bondad tuviste para con nosotros. Entonces, hermanos, ahorita continúo con lo demás, pero ya me queda poco. Es que luego a veces, entonces también fue creído, ¿verdad?, en el mundo. Este evangelio ha sido enviado a este mundo para que todos crean en su nombre, y les sea dada la potestad de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Si fue creído en el mundo, fue para nosotros que le creímos, porque estábamos en el mundo, hermano, estábamos en este mundo. El mundo nos tenía bien agarrados, pero el evangelio fue enviado a este mundo para todos los que crean en su nombre, y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto lo vemos en Juan 1:12. ¿Verdad? También a los antiguos también les tocó creer en el Señor antes que viniera a la tierra. La palabra dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían a ellos. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esto lo vemos en 1 de Pedro 1:10 al 12. Mire que dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron que el evangelio por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente a nosotros, ¿verdad?, se nos fue dado a conocer este bendito evangelio. Entonces, el misterio de esta piedad, hermanos, al revelarse en carne, al Señor ser glorificado por el Espíritu Santo, a que los ángeles hayan sido, ¿verdad?, hayan sido los que también vieron de alguna manera, ¿verdad?, todas estas manifestaciones, pero que, ¿verdad?, contemplaron estas, de que el Mesías, ¿verdad?, el verbo hecho carne, y fueron testigos, ¿verdad?, de estas cosas en el principio. Y mire, pues, ahora recibido arriba en gloria, después de que el Señor hace su misión de venir a la tierra, de encarnarse, ¿verdad?, de padecer sufrimientos. Dice la palabra que Él, ¿verdad?, aprendió, ¿verdad?, obediencia por medio del sufrimiento. Entonces, un justo, un piadoso, no estamos exentos de que no vamos a pasar angustias, tribulaciones, dificultades, porque Él mismo las padeció. Él mismo las padeció. Entonces, el hecho de ser piadosos no nos quita de que no vayamos a padecer algún día de algunas cosas. Todos, porque estos son la forma en que también el Señor se glorifica, para que nosotros vayamos creciendo en esta fe en Jesucristo. Y así como también Job, usted conoce la historia de Job, que también, ¿verdad?, él padeció también. ¿Cuánto padeció Job? Usted conoce la historia. Y ahora recibido arriba en gloria. Mire, el último versículo, ¿verdad?, del Evangelio de Marco, ¿verdad?, nos narra cómo los discípulos vieron ascender al Señor y sentarse a la diestra, hermano, del Padre, como está escrito, ¿verdad?, en el Salmo 110:1. Dijo el Señor: a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
¿verdad? Ustedes saben la historia de Esteban. Antes de entregar el Espíritu, vio al Señor a la diestra del Padre. Esto lo vemos en Hechos 7, 55, 56. El libro de Filipenses también nos habla de la exaltación de Cristo hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Esto lo vemos en Filipenses 2:9. Juan lo ve glorioso y cae como muerto. ¿Verdad? Este lo vemos en Apocalipsis 1:17. Este acontecimiento cierra el círculo del misterio de la piedad. Definitivamente que cuando Dios hace toda su obra redentora, entrega todo, como lo que dijo en sus palabras, consumado es, ¿verdad? Que el Señor se lo entregó el Espíritu, ¿verdad? Esa es la palabra. Entonces quedó hecha, como decir, toda la obra, como decir, el Señor ya lo hizo. Ahora a nosotros nos toca, ¿verdad? A nosotros, los que hemos creído en Él, caminar como Él anduvo, hacer las obras como Él las anduvo haciendo. Y dice su palabra, y mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas harán en mi nombre. Pero todo ¿qué? En base también a la piedad, al temor, a la devoción por el Señor. Y entonces, ¿por qué le traje todo esto? Porque quería darle primeramente, ¿verdad? Una breve explicación, ¿verdad? Acerca de lo que este misterio de la piedad, cuando se revela, ya uno lo puede ejercitar en el sentido de que como ya se nos ha revelado, entonces entendemos cuál es la prioridad. Por esto este versículo en 1 de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Sabemos que este cuerpo de carne, como lo que mencionaba nuestro apóstol, ¿verdad? Hoy en el estudio de pastores, decía él de que muchas veces se tiene un poco de miedo a la muerte, porque no se ha entendido muy claramente, ¿verdad? De que, ¿verdad? Pues que este cuerpo va a pasar de a otra dimensión, pero de alguna u otra manera todos tenemos un cachito de miedo. A lo mejor todavía hay algo de miedo para cuando estamos pensando que el día que el Señor lo lleve de esta tierra, aunque tenemos, como dice una hermana que conozco, ¿verdad? Ella no vive aquí. Dice, María, yo tengo la esperanza de que el Señor me arrebate, pero si a Él, pero ella me platica, ¿verdad? Pero si a Él le place llevarme por la vía terrenal, que me lleve por la vía terrenal. Y luego me dice de broma, dice, creo que ya estoy respirando extra, o ya estoy viviendo extras, algo así me dijo, estoy viviendo extras. Le digo, ay hermana, ¿por qué dice usted eso? Pero dice, sí estoy viviendo tiempos extras. Le digo, no hermana, usted tiene mucho por qué dar, mucho por qué hacer todavía. Pero luego así me menciona, y luego me menciona cosas, ¿verdad? Yo la escucho muy tranquila a ella, en el sentido de que luego me dice, ya viví lo que iba a vivir y todo, pero si Dios todavía le place que tenga que hacer más cosas aquí en esta tierra, las voy a hacer. Y luego luego a veces platica, ya tengo mi cachito de ahí de terrenito para no dejarles cargas a mis hijos. Le digo, ay hermana, platica cosas así, pero es entendible de que, verdad, ella está consciente, verdad, de que algún día pues va a ser llevada, verdad, a la presencia de Dios. Y que, verdad, ella sabe para dónde va. Eso es lo que le trato de decir, es que uno tiene que saber para dónde va. Y que tiene uno que estar en paz con Dios, con paz en sus semejantes. Y un piadoso, ¿verdad? Es aquel que también se cuida, ¿verdad? En cumplir esas cosas. Pero déjeme avanzarle aquí un poquito, porque ya parece que el tiempo me ha avanzado bastante. Mire, rápidamente. Específicamente, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Piedad, viene del griego 21:50, ¿verdad? Que es fuerte, ¿verdad? Y trae específicamente el esquema del evangelio, piedad y santidad. Piedad y santidad. Y mire que de plano que la piedad y la santidad van juntas. Porque alguien que dice practicarla, que está practicando la santidad, tiene que ir también haciendo obras de piedad.
Entonces, les quería rápidamente, hoy sí, ya voy a entrar a la palabra aquí, ya le di un buen introducción, no es cierto, ya vamos a acabar. Pero mire lo que dice Timoteo, ¿verdad? Dice en primera Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, hoy no voy a hablar la definición de cada una de estas, pero me llama mucho la atención esta palabra de seguir. Implicación de que al momento que nos ejercitamos, estamos haciendo un seguimiento. ¿A qué? A la piedad, a la justicia, a la fe, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre. Entonces, definitivamente, si somos hombres de Dios, mujeres de Dios, porque acá dice, más tú hombre, ¿verdad? Hablando ya en el término que también las mujeres, porque a veces, ¿verdad? Nomás acá se dice hombre, pero está hablando en general. O podremos poner, mas tú, oh mujer de Dios, huye de estas cosas. Más bien sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Qué hermoso. En otras formas dice huye, en versiones dice huir. Fíjese en primera de Timoteo, dice, Timoteo, ¿verdad? Perdón, Timoteo es un hombre de Dios y por esta causa debe huir, ¿verdad? De las cosas en las que se enredan los falsos, ¿verdad, maestros? Y buscan aquellas cosas las que Dios nos ha llamado, como por ejemplo la justicia, la piedad, fe, amor, perseverancia y amabilidad. Primera de Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Vivamos quieta, reposadamente, en toda honestidad. Hablando de aquellos reyes, ¿verdad? Que están como nuestras autoridades, ¿verdad? Que ahora con todas estas leyes que se están haciendo, ¿verdad? Y lo único que nos queda a nosotros es orarle al Señor, ¿verdad? De que todas estas personas que están tomando puestos, ¿verdad? En jerarquías altas, ¿verdad? Que nosotros vivamos, ¿verdad? Quietamente nosotros y que estemos reposados, ¿verdad? Y viviendo siempre piadosamente, no negando al Señor y no dejando la honestidad. Amén. En primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, como le mencionaba, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el grande misterio de la piedad. Este es el gran misterio de la piedad. Una vez que nosotros hemos entendido que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, nosotros, creído en el mundo, ya se está creyendo en este mundo, y recibido en gloria, aleluya. Dice la palabra, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis conmigo. Entonces, el Señor está recibido allá en gloria, y a donde está el Señor, ¿verdad? Ahí vamos a estar con Él, bendito sea el Señor. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nosotros, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
corruptos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigasen de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire todo lo que le tuvieron, todo lo que es en segunda de Pedro, ¿verdad? 3:11, ¿verdad? Explica acerca, ¿verdad? De que apresurándonos, ¿verdad? Para el día de Dios, ¿verdad? Apresurándonos. Y dice que en que cómo debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir. En una forma piadosa, en hacer el bien al prójimo. Acuérdese que no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez nuestro apóstol predicó acerca de las obras, ¿verdad? Cuando las obras son hechas bajo el sol, es cuando son hechas en una manera de jactancia, en una manera de uno gloriarse a sí mismo, pero cuando están bajo la sombra, son obras que glorifican a Dios, que no son por nosotros, no a nosotros, sino al nombre de Dios sea la gloria y la honra para siempre. Entonces, él explicaba esas dos formas de que muchas veces se hacen obras bajo el sol, con esa manera de jactancia, pero otras obras que son las obras de las cuales el Señor se agrada, que son bajo la sombra, bajo la sujeción del Señor, bajo la obediencia. Y qué hermoso caminar en esa forma piadosamente, hermano, en esa manera de vivir, esperando apresuradamente, ¿verdad?, la venida del Señor Jesucristo en nosotros, esperando esa manera de vivir. Esa manera de vivir que nos espera también en los cielos cuando el Señor venga en su gloria. Aleluya. Así que creo que ya se nos fue el tiempo. Yo quiero darle las gracias a cada una de ustedes porque aunque me faltó un poco para darles todavía un poquito, nos falta cómo es alguien que vive piadosamente, cuáles son sus ahora sí que sus actitudes o virtudes. Y me quedo un poco para explicarles, pero será, si Dios permite, para la próxima. Pero quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Definitivamente me siento muy, muy bendecida, ¿verdad?, por el Señor, de que pueda haberme permitido el poderles compartir esta gloriosa enseñanza de su palabra. Que a los que ya hemos entendido este misterio de la piedad que tuvo el Señor para con nosotros, para que se hubiera manifestado en carne, para que el Espíritu Santo lo glorificara, para que hubiera sido contemplado por los ángeles, para que hubiera sido predicado al mundo. Todas estas cosas, hermano, definitivamente no tengo más que decirle, Señor, gracias por esa misericordia, por esa piedad que tuviste para con nosotros. Señor, gracias, Padre eterno. Así que déjeme orar y bendecirlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, te bendecimos por todo lo que tú eres en nosotros, Padre eterno. Gracias por esa piedad, esa compasión, Señor, que tuviste por nosotros, Padre. Nos amaste de tal manera, Padre, que diste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, Padre. Ya tenías un plan de redención para nuestras vidas, Padre eterno. Ahora comprendo el misterio de tu piedad, Señor. Y me inspira a vivir piadosamente para ti, Señor, para que pueda, Señor, Señor, agradarte, Padre, para que tus ojos puedan ver, Señor amado, que te amamos, que te anhelamos, que te seguimos, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, glorifícate en sus vidas, Padre, ayúdales a entender tu bendita palabra, que se haga rema en sus corazones, Señor, porque el Señor nos has dado un nombre a nosotros, Padre, nos has llamado hijos, somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendigo la vida de mis hermanas, ayúdalas, prospéralas, síguelas bendiciendo, Padre, síguelas guiando, Señor, hasta
camino, Padre, al camino de la santidad, al camino de la piedad, Padre, a este camino de la fe, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que cada una de las cosas que todavía carecemos, tú nos las sigas, Señor, aumentando, que tú nos sigas ayudando en ellas, Padre eterno, para que te agrademos, Señor, no solamente de labios, Señor, sino de hechos, Padre, porque tú te agradas, Señor, de la obediencia, más que de todos los sacrificios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendice a todos que están enfermos. Dios de la gloria, sánalos, Padre. Todos aquellos que están, Señor, de nueva cuenta están teniendo esa enfermedad del COVID-19, Dios mío. Yo te suplico, Padre de la gloria, que pongas tu mano, Padre, de sanidad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, sánalos. Sánalos, Señor, en el nombre de Cristo, cualquiera que sea la enfermedad, en el nombre de Jesús, envía tu mano de sanidad sobre esos cuerpos, en el nombre de Jesús, se ha manifestado el poder tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra desde hoy y para siempre, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amadas, que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde y las prospere, y que la bendición del Señor Todopoderoso esté sobre sus vidas y les dé mucha bendición en el Señor, en todos los sentidos. Que pasen una feliz noche y una bendecida noche también. Bendiciones.